Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Antes de empezar, antes de entrar de lleno a la palabra, quiero dar una pequeña enseñanza que Dios puso en mi corazón. En ese tiempo, Jesús iba bajando del monte y la gente, mucha gente lo estaba esperando. Se le acercó un hombre que se arrodilló a sus pies delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que muchas veces se cae al agua y muchas otras veces al fuego. Y el hombre le dijo: lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿cómo no han podido sanar? Y en esa palabra, hermanos, cómo sus discípulos que caminaron con Jesús, estuvieron con Él, no tenían esa fe para poder sanar a ese muchacho. Y Jesús le respondió: tráemelo acá. Y en ese momento Jesús reprendió al demonio y en ese mismo instante el muchacho quedó sano. Y quiero que me acompañen, hermanos, en su Biblia, en Mateo 17:20, que nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así es, mis hermanos. Hay que tener esa fe, esa oración, para que todo sea posible. Así como en esos momentos que estamos pasando por varias enfermedades que está rondando en todos mis hermanos en esta época. Pues sí, mis hermanos, con oración, ayuno y fe, lo imposible es posible para Dios. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Entramos a la palabra. Buenas noches, hermanos, pues vamos a orar para comenzar con este mensaje que tenemos para esta noche. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque nos has levantado de cada situación en la que hemos estado, quizás con angustia, Señor, con problemas, con frustraciones, Señor. Tú nos sigues levantando, nos sigues fortaleciendo, Señor, tal como lo declaras en tu palabra. Esta noche, bendito Padre, te pido que sea tu mano extendida de poder en cada uno de mis hermanos, Señor. En cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, que sea alimentado, Señor, como lo tiene que ser tu palabra, amado Padre. Te pido, Señor, que escudriñes lo más profundo de nuestro corazón para que sea revelado, bendito Padre, aquello que a ti no te agrada, aquello que tenemos que romper, aquello que tenemos que entregarte, Señor, y podamos
sanar el interior de nuestra vida, amado Padre. En el nombre de Jesús te entrego mi vida y te pido, Señor, que seas tú hablando esta noche a cada uno de mis hermanos. Unge mi boca, Señor, para que salgan palabras, Señor, que tú quieres hablarles. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Sanando el interior. Y creo que nosotros ya conocemos muy bien este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 2, en el cual nos habla de un paralítico. Y vemos cómo Jesús, en aquellos tiempos cuando él se paseaba dentro de toda esta gente, dentro de toda esta multitud de personas, él hizo milagros, él sanaba, él evangelizaba a las personas. Entonces todos tenemos muy claro todo lo que él hizo, todo aquello que él pudo reflejar aquí, gracias al Padre también. Pero muchas veces quizás no nos hemos enfocado muy a profundidad acerca de este pasaje. Entonces hoy quiero que lo veamos juntos y que conozcamos quizás algunas cosas que no conocíamos. Entonces vamos al libro de Marcos capítulo 2, verso del 3 al 12. Marcos capítulo 2, verso del 3 al 12, y la palabra nos dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces podemos ver que esta historia es una manifestación gloriosa de parte de Dios, porque Jesús vio la fe, la confianza y la convicción que ellos tuvieron. Ellos escucharon acerca de las obras que Jesús estaba haciendo en todo ese pueblo y no dudaron en ponerlo en contacto con él. Ellos querían que él estuviera lo más cerca que se pudiera de él para que él pudiera ser sanado, porque ellos creían que de esta forma él podría caminar. Entonces se hicieron lo que estaba en sus posibilidades y con todas sus fuerzas. O sea, lo subieron al techo y de ahí lo arrojaron, de ahí lo bajaron. Entonces yo me puse a pensar cuántas cosas quizás no hemos hecho nosotros cuando no encontramos una salida, cuando nos sentimos perdidos, pero sabemos que Él es el único, que Dios es el único que nos puede sacar adelante. Entonces hacemos muchas cosas con tal de conseguir la sanidad, el entendimiento. Si estamos pasando por un mal momento, nosotros luchamos para que esto pues se termine y que podamos ver realmente la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces él era un hombre paralítico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía inmovilidad en su cuerpo, pero eso tenía que ser arrancado de su cuerpo. ¿Cómo podía ser arrancado de su cuerpo? Ahí creo que no, la palabra no lo dice, pero yo me puedo imaginar que este hombre quizás buscó la ayuda en muchas cosas, en muchas personas para poder salir adelante, pero no la encontraba hasta que apareció Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo puedo ver en la palabra que lo que él tuvo fue un encuentro con Dios. En el momento en el que Jesús ve a este hombre,
no vio como tal a la persona. Yo puedo darme cuenta que él vio su espíritu, que él vio lo que él tenía en su alma. Él pudo discernir lo que él realmente estaba sintiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios verdadero, aquello que en nuestras vidas está muerto, Dios le puede dar vida. Las cosas que en ocasiones nos pueden estar atando, Dios las desata de nuestra vida. Las cosas que quizás en ese momento nos pueden estar enfermando, Él las arranca. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios para que esto sea posible. Si nosotros no tenemos un encuentro verdadero con Dios, muy difícilmente se podrá hacer algo así. Entonces tenemos que tener en claro que nuestro Dios es la solución a todos nuestros problemas. Sí, a todos nuestros problemas. Tú podrás pensar, pues yo no creo que Dios me pueda ayudar con este problema económico. Yo no creo que Dios me pueda ayudar quizás en un examen en la escuela. Pero sí, Dios tiene la capacidad de hacer todo eso. Pero lo que Él necesita es que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Recordemos que Jesús derrotó a todas las potestades, a todos los principados y a la misma muerte en aquella cruz. Entonces, si Él fue capaz de derrotar todo eso, cuanto no más puede Él ayudarnos a salir de lo que sea que estemos pasando, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios poderoso y Él es un Dios fiel. Y te estarás preguntando, ¿qué necesito para tener un encuentro con Dios? ¿Qué es lo que yo necesito para tener un encuentro tal como ese paralítico lo tuvo con Dios? Y como te lo mencionaba, lo principal que tenemos que tener es fe. Si nosotros no creemos, si nosotros dudamos que Él nos puede sacar de lo que sea que estemos pasando, pues de ahí inmediato no vamos a poder tener un encuentro con Dios. Pero si nosotros vamos creyendo que sí puede hacer todo lo que nosotros estamos pasando, hacer todo eso para bendición, créeme que realmente esto va a ocurrir así. Recordemos lo que dice en la palabra. Cristo es aquel que abre la cárcel a los presos. Es aquel que da libertad a los cautivos. Es aquel que restituye todo lo que en nuestra vida está mal. Y es aquel que edifica cada parte, cada momento, cada área de nuestra vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe y rendirnos también a Él, a su voluntad. Entonces el hombre nos muestra en la palabra que llegó paralítico, es decir, él llegó inmóvil. Y al final de lo que leíamos, él se fue caminando. Imagínense qué impresionante para todas las personas que estaban ahí, ver que él era un hombre que jamás en su vida había podido moverse. Y bastó con que Jesús le dijera unas palabras para que él pudiera seguir caminando, para que él continuara hacia adelante. Y esto es justamente lo que nos debe pasar a nosotros. Mientras estudiaba esto, yo lo veía también en el ámbito espiritual. Nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia o empezamos a conocer de Dios, nosotros llegamos paralíticos. Quizás no físicamente, pero sí en el espíritu. ¿Por qué? Porque llegamos con problemas, llegamos quizás con deudas, con enfermedades, con infinidad de cosas. Y eso se le puede relacionar a una parálisis espiritual, algo que no va a avanzar, algo que está muerto. Pero entonces nosotros al buscar de Dios, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, al compartir la palabra y al empezarnos a llenar también de la palabra, esto tiene que terminar. Nosotros ya no nos podemos quedar paralíticos. Pero ¿qué pasa si nosotros, a pesar de eso, seguimos paralíticos espiritualmente? Una de las causas de esto es porque nosotros estamos faltos de fe. No podemos echarle la culpa al hermano o al pastor que predica o al hermano que predica de que nosotros sigamos paralíticos espiritualmente, porque eso es cuestión personal. Eso es de que cada uno realmente quiera dar esos pasos de fe, quiera tener realmente ese encuentro con Dios. Pero también puede suceder que en esta situación que nuestros líderes o en este caso el pastor con el que estamos también puede estar muerto espiritualmente. Y esto se está viviendo en muchas iglesias. Desafortunadamente hay líderes espirituales que no tienen
un avivamiento realmente en su espíritu, que están muertos espiritualmente y que se van por las cosas del mundo. Me han contado varios testimonios de pastores que desafortunadamente con los diezmos y con las ofrendas han hecho un mal uso de eso. Y es muy feo ver pero esto es una realidad. Entonces nosotros también tenemos que orar por nuestros líderes espirituales para que si ellos están pasando por un momento de dificultad o están siendo tentados en alguna área de sus vidas que son débiles, no caigan, sino que ellos sean fortalecidos para que entonces ellos puedan liderarnos de una manera correcta a nosotros, a los que estamos abajo de ellos. Entonces tiene que ser en conjunto, en unidad, orar unos por otros para que de este modo no exista una parálisis espiritual en nuestra vida. Algo también interesante que puedo ver es que Jesús le dice, te son perdonados tus pecados. Y esto puso en un alboroto a toda la gente que estaba ahí, porque ellos pensaron, bueno, ¿y este quién es como para perdonar los pecados? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Este que está aquí, ¿cómo me va a decir a mí que me puede perdonar los pecados? Pero esto es algo muy feo porque a ellos no les fue revelado quién era realmente Jesús. Ellos no entendieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo hecho carne. Ellos no lo entendieron así. Entonces ellos se pusieron muy furiosos y dijeron, bueno, o sea, ¿este quién es? A ellos no les fue revelado eso, pero al paralítico sí. Él pudo sentir que él era realmente Dios. Entonces, la palabra nos muestra también que Jesús sabía en su espíritu lo que esas personas estaban sintiendo en su espíritu. Entonces imagínate qué grande fue Dios y Jesús mismo en ese momento, que Él tuvo la revelación y Él pudo sentir lo que esas personas estaban sintiendo en su espíritu. Yo creo que nosotros, conforme vamos avanzando en la palabra, Dios nos da discernimiento y Dios nos da sabiduría, pero no siempre podemos ver al hermano qué está pasando en su espíritu. En ocasiones sí, y eso ya es cuando también nosotros tenemos una comunión muy grande ya con Dios, que Dios nos da esa revelación también de qué está pasando el hermano, pero Jesús lo tuvo en un momento y Él lo podía tener en cualquier momento. Entonces la grandeza de Dios es impresionante, cómo Él sabía lo que ellos estaban sintiendo en su espíritu. Entonces Jesús había sanado a mucha gente durante todo el lapso de tiempo que Él estuvo. Y a este hombre que estaba paralítico, le dijo que sus pecados le eran perdonados. Y de esta forma Él logró caminar. Entonces yo veo algo muy impresionante, porque Jesús en otros versículos de la Biblia nos menciona que las personas que estaban enfermas, Él les decía, eres sanada, o reprendía a Satanás, pero en este caso Jesús no hizo esto. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora tú te podrías estar preguntando, ¿qué tiene que ver que Jesús perdonara sus pecados con que este hombre paralítico fuera sanado? Pues justamente es eso. Jesús perdonó sus pecados y este hombre pudo vivir una sanidad, porque sus huesos fueron alineados a su perfecta voluntad. Entonces aquí nosotros podemos ver que el principal problema de este hombre no era que él tuviera una parálisis, sino que él tenía una raíz en su vida, y esto era el pecado. Realmente muchas veces nosotros no nos podemos a pensar que lo que nosotros estamos sintiendo físicamente, lo que se ve en el exterior, es a causa de algo que está mal en el interior. No, muchas veces no nos es revelado que quizás lo que estamos pasando externamente es porque en el interior no estamos bien, no estamos alineados a Dios. Entonces de esta manera, por eso Jesús no lo sana en el instante. Jesús primero tuvo que ver su interior. Él primero tenía que ver lo que él había vivido,
En la palabra no nos muestra si él tenía algún pecado de iniquidad, algún pecado de hechicería, algún pecado de... Él, ahí no nos muestran específicamente qué pecado él tenía, pero ahí nos muestra que él tenía algo arraigado que no lo dejaba poder ser libre, poder ser sanado, y esto lo llevaba a problemas también en el alma. Entonces, cuando lo externo empieza a manifestar un problema, es porque en lo interno ya se está desarrollando una situación ahí que se llama pecado. Entonces, la manifestación de lo que está afuera es un reflejo de lo que está por dentro. La raíz del problema en esta persona que estaba paralítica no era la falta de movimiento, el problema era que él tenía pecado. Entonces Jesús lo libró por dentro, Jesús lo hizo libre por dentro, Jesús lo sanó primeramente por dentro para que él pudiera ser sanado después externamente. Y aquí me lleva a algo también muy interesante, que es a saber en ese momento qué diferencia hay entre santidad y religiosidad en este contexto que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo podemos ver? Los religiosos se enfocan en lo externo. ¿Por qué? Porque son personas que ellos quieren verse bien a través de la gente, que ellos quieren que la gente los vea. No, pues yo, en el caso de los hombres, yo soy hombre, uso corbatita, uso una buena camisita, un saquito y todo. Entonces la gente va a ver algo externo en mí, va a ver que estoy bien arreglado y todo eso. Entonces eso va a ser un reflejo de santidad para la gente que es religiosa, porque se viste bien. Pero por dentro pueden ser personas que tienen envidia, que tienen odio, que tienen orgullo, que están pasando por momentos de amargura en sus vidas. Y muchas veces nosotros podemos ver a una persona que quizás no se viste así, que quizás está con una simple playera, y podemos decir, ese hombre no refleja santidad, en absoluto refleja santidad, pero quizás ese hombre está más lleno del Espíritu Santo que aquel que estaba vestido de una manera más formal. Porque las personas que son religiosas se basan mucho en lo externo, en la apariencia que tú das, pero no en lo interno, no en la relación que tú tienes con Dios. Sin embargo, cuando una persona está en una verdadera santidad, es decir, hay algo realmente vivo por dentro, refleja un sometimiento y una transformación de Dios en su vida. Una persona realmente que lleva un camino de santidad va a reflejar quién es su Dios, va a reflejar a Cristo aquí en la tierra. Pero si tú no eres una persona que refleja santidad, está reflejando religiosidad solamente. Entonces no dejemos que nosotros nos dejemos llevar o nos enfoquemos por lo externo, por lo que solamente se ve por fuera. Enfoquémonos realmente lo que estamos teniendo por dentro. Entonces por eso es que ellos se espantaron cuando Jesús declaró en su palabra, tus pecados te son perdonados. Ellos no vieron que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ellos no lo pudieron observar, ellos no lo pudieron entender, porque ellos no quisieron, quizás en su vida ellos estaban viviendo iniquidad, porque eran fariseos, eran personas muy religiosas, eran personas quizás sabias en su entendimiento, sabias conforme a la ley, pero no eran sabios conforme a Dios. Y esto fue algo muy importante que Dios pudo ver en esos hombres. Esos hombres quizás no eran estudiosos, no eran sabios, pero tenían algo muy importante y eso era fe. Entonces aquí también me lleva a ver otro punto, nadie puede perdonar tus pecados. Por eso es que precisamente ellos se asustaron, porque ellos creyeron que él era un simple hombre como cualquier otro. Pero si nosotros lo vemos en este momento, nadie puede perdonar nuestros pecados. Es decir, yo no puedo ir con un hermano y pedirle perdón por mis pecados. Yo no puedo ir quizás con un padre y decirle que me perdone mis pecados, porque igual de la misma manera que yo es pecador, él no lo puede hacer. Ni siquiera María nos puede perdonar. Solo Cristo puede hacerlo, aquel que no pecó, aquel que se hizo pecado por amor a nosotros, pero que no pecó y fue tentado en todas las áreas.
Por eso precisamente es que Él entiende cuando nosotros estamos pasando un momento de dificultad, cuando nosotros somos atacados, somos tentados, porque Él fue tentado en todas las áreas. Y Él es el único que puede realmente perdonarnos. Por eso es que muchas veces hay gente y hay muchas personas religiosas que no pueden sentir el perdón verdadero de Dios, porque van con una persona que de la misma forma que nosotros es pecadora. Entonces un pecador no puede perdonar a otro pecador, solo lo puede hacer aquel que no pecó en absoluto, y ese es Jesús. Y esto también me lleva a encontrar otro ejemplo en la Biblia que se menciona. Recordemos también otro ejemplo que es la mujer encorvada. Esta mujer nos muestra la palabra que era una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ya había vivido con ese espíritu durante 18 años de su vida. Entonces ella estaba esclavizada por este espíritu de enfermedad. Y una vez que ella fue libertada, que ella fue sanada por dentro, ella pudo de este modo enderezarse en su postura. Primeramente, Dios nos muestra aquí otro ejemplo en el cual primero Él sanó lo interior para poder reflejar en lo exterior su gloria. No es al revés, no puede Él primero sanar lo exterior y luego lo interior. Porque si Él hiciera eso, nosotros volveríamos a lo mismo, nosotros caeríamos nuevamente en el pecado. Primero tiene que existir una transformación por dentro, para que así todo lo exterior comience a mejorar. Entonces aquí vemos algo muy impresionante también, y eso es acerca de la autoridad que Jesús tuvo en ese momento, la autoridad que Él reflejaba a las personas. Entonces, Satanás, tenemos que tener claro que no puede echar fuera a Satanás. Nosotros no podemos pedirle a alguien que no está sometido a Dios que nos ayude, que ore por nosotros, porque no va a suceder nada. Satanás no le va a hacer caso a nadie. Si tú estás pasando por un conflicto de enfermedad, que quizás era lo que estaba haciendo ese paralítico, yo no dudo que este paralítico haya acudido con brujos, quizás con hechiceros, con todas estas personas que quizás te pueden prometer sanarte de un momento a otro. Pero recordemos lo que dice la palabra: Satanás no echa fuera a Satanás. Entonces por eso no ocurría nada en su vida, por eso nunca tuvo una verdadera sanidad. En el momento en el que Jesús declara lo que declaró, Él está teniendo una autoridad sobre Satanás. Entonces a Satanás no le va a quedar otra más que someterse y obedecer el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Él no va a poder resistirse ante esto. Entonces va a tener que someterse de esta manera. Y es ahí cuando a nosotros viene una sanidad, una verdadera libertad. Recordemos también que Pablo echaba fuera demonios, pero no era porque él fuera muy bueno o él tuviera una gran autoridad por sí mismo, porque él fuera muy sabio, sino porque el Espíritu de Dios era quien le daba esa autoridad para que él pudiera echar fuera demonios y él pudiera declarar la palabra y compartir también de la palabra. Recordemos que él también fue un hombre que en su momento él luchaba en contra justamente de los hijos de Dios, pero en el momento en el que él fue transformado primeramente en su interior, él pudo entender el camino verdadero por el cual él tenía que caminar, y después, a pesar de lo que él hizo, él deja ese pasado atrás, Dios lo transforma, y entonces ahora él se convierte en una arma poderosa en manos de Dios, y ahora él también puede luchar contra todos estos demonios. Entonces nosotros podemos orar por alguien, nosotros podemos imponer manos, nosotros podemos ungir con aceite a alguna persona, nosotros podemos hacer de todo por aquellas personas. Pero si esta persona no perdona, si esta persona no renuncia, si esta persona guarda rencor, jamás será sanada. Eso también lo tenemos que tener muy claro. Nosotros podemos tener la unción de Dios y eso no va a cambiar, pero si esa persona guarda en su interior cosas, ataduras, no perdona, jamás va a poder tener una verdadera libertad. Y eso es lo que también Dios nos habla a nosotros por medio de su escritura, para que nosotros conozcamos que en ocasiones las personas no son sanadas, y no es porque Dios no tenga el poder de hacerlo,
es porque esas personas primero tienen que examinarse y ver en qué están fallando, qué están haciendo, qué están permitiendo, qué no han dejado, para que entonces ahora sí el poder de Dios pueda decir, ahora sí, ya entregaste todo eso, ahora sí ya te puedo yo hacer libre verdaderamente. Y nosotros también tenemos que tener claro que hay personas que jamás van a ser libres. Hay personas que no quieren arrepentirse, no quieren sanar por dentro, no quieren una verdadera libertad. Y es muy triste porque yo sí me he encontrado con personas que quizás yo les he hablado y les he compartido de la palabra y realmente no les interesa. Y es muy triste porque vemos la situación en la que están viviendo, vemos que tienen problemas, vemos que tienen enfermedades, pero no les interesa conocer de Dios, no creen que con Dios puedan ser sanados. Y sí va a ocurrir, sí puede ocurrir eso, sí puede ocurrir que haya personas que realmente no quieran, pero nosotros no dejemos de luchar, no por eso nosotros nos vamos a estancar y no vamos a orar. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y es orar por las personas, explicarles, hacerles entender que primero tiene que existir un arrepentimiento genuino por dentro para que después se pueda ver reflejada la gloria de Dios. Y ya está en esas personas si quieren aceptar o si no quieren aceptar. Pero clamemos a Dios para que sea Él mismo, su Espíritu, el que convenza esos corazones que quizás están endurecidos, para que Él los transforme y puedan de esta manera entender. Entonces yo les comentaba que existen muchas cosas por las cuales nosotros en el interior estamos mal, que puede ser porque somos orgullosos, porque somos personas que nos enojamos, que somos personas que no queremos un verdadero encuentro con Dios, pero también existe o puede existir en nuestras vidas alguna manifestación de amargura. Entonces para esto acompáñame al libro de Hebreos capítulo 12 verso 15. Hebreos capítulo 12 verso 15. Y la palabra nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, algo claro había en ese paralítico y era una raíz. Era una raíz que no dejaba que él pudiera ser sanado, que no le permitía, que le estorbaba y que él estaba contaminado. No sabemos si era una raíz de amargura, pero ciertamente hay raíces que a nosotros no nos dejan ser verdaderamente libertados. Y recordemos que Dios nos ha llamado a una libertad verdadera, a ser libres verdaderamente. Entonces, ¿qué necesitamos para que realmente nosotros seamos sanados interiormente y posteriormente ser sanados exteriormente? Primero necesitamos pedirle dirección a Dios. Primero necesitamos clamar a Dios para que Él nos guíe, Él nos dirija y Él nos haga ver y entender en qué áreas de nuestra vida o qué es lo que nosotros estamos guardando que no nos deja ser libres. Si nosotros ya tenemos identificado el problema, pedir perdón por ese pecado, pedir perdón por esa raíz, pedir perdón por eso que hemos estado guardando. Después nosotros le tenemos que pedir a Dios que arranque la raíz que ha estado estorbando a lo largo de nuestra vida, por lo cual no nos deja realmente ser libres. Y también nosotros tenemos que aprender a amarnos y a sobrellevarnos, porque muchas veces nosotros también, todas estas situaciones es porque igual nosotros no perdonamos, porque estamos en conflicto con algún hermano, porque nos cae mal alguien, porque no lo perdonamos. Esto también nos genera una raíz de amargura, que muchas veces nosotros no podemos entender o creemos que no está pasando en nuestras vidas. Pero esto también nos lleva a que nosotros tengamos este tipo de parálisis espiritual, que nosotros no podamos perdonar de corazón a las personas y aprender a amar a las personas. Entonces nosotros tenemos que hacer estos pasos en la oración para que de este modo Dios sea quitando todo eso de nuestras vidas y creamos, tengamos fe que si nosotros estamos pasando por un momento de dificultad en la salud o en cualquier área de nuestra vida, pidámosle a Dios
dirección para que Él encuentre, para que Él saque a la luz lo que realmente está estorbando y nosotros podamos ser libres. Entonces, ¿qué te parece si le entregamos este tiempo a Dios en oración y que Él sea examinando nuestra vida para que nosotros saquemos lo que a Dios no le agrada y podamos realmente ser sanados en el interior? Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que hay raíces en nuestra vida, que no nos han dejado, Señor, florecer, que no nos han dejado dar fruto, pero que a causa de esas raíces, Señor, quizás nos encontramos enfermos, quizás nos encontramos débiles, desesperados, sin dirección, Señor. Nos encontramos muertos espiritualmente. Pero hoy te quiero pedir, bendito Padre, que nos ayudes, que sea tu hermoso Espíritu Santo examinando nuestra vida y que saques a la luz, Señor, lo que a ti no te agrada. Señor, clamamos porque tú nos des dirección, que tú nos enseñes, Señor, y nos muestres qué está en nuestra alma, qué está en lo interno de nuestra vida que tenemos que entregarte, Señor. Te pido perdón si he guardado rencor. Te pido perdón, Señor, si he sido una persona orgullosa. Te pido perdón, amado Padre, si quizás soy una persona que manipula. Te pido perdón, hermoso Espíritu Santo, si he declarado palabras que me han atado, si me he maldecido yo misma, Señor, perdóname. Perdóname, bendito Padre, y guíame, Señor. Guíame a no volver a maldecirme yo misma, a no maldecir a los demás. Señor, arranca de mí, por favor, toda raíz de amargura. Arranca de mí, bendito Padre, toda raíz de iniquidad. Todo pecado, Señor, generacional, todo yugo, Señor. Arráncalo de mi vida, bendito Padre. Que sea tu unción, Señor, pudriendo todo aquello que no es grato a ti. Y hoy te entrego, Señor, te entrego todo lo que ha estado guardado en mi alma, en lo interior de mí, Señor. Hoy lo entrego en tus manos, Señor. Porque estas cargas, Señor, no son mías. Estas cargas yo te las entrego, hermoso Espíritu Santo. Y queremos pedirte, Señor, en unidad, que nos ayudes y nos enseñes a amar a nuestros hermanos, a perdonar a aquellos, Señor, que nos han herido, a perdonar a aquellos que nos han lastimado, Señor. No queremos guardar nada de eso, no queremos estar paralíticos espiritualmente, Señor. Perdona nuestros pecados, bendito Padre, para que pueda ser manifestada tu gloria, Señor, en lo exterior de mí. Señor, si quizás estoy pasando problemas, depresión, Señor, de ansiedad, en mis huesos, Señor, algún problema, Señor, que se está manifestando en lo físico de mi vida. Bendito Padre, hoy te pido que me ayudes a saber si hay una raíz en lo interior de mí, qué es lo que me está provocando que se esté manifestando en lo exterior. Hoy, bendito Padre, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que en este momento seas tú, en el nombre poderoso de Jesús, arrancando todo aquello que no es grato en mi vida, Señor, y que me ciñas con autoridad, que me ciñas con tu poder, Señor, y que me rodees, Señor, con tu vallado. En el nombre de Jesús estamos seguros, Señor, que tú estás obrando y que tú seguirás haciendo la obra, que tú nos perfeccionarás, Señor, hasta el día en el que Jesús venga, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ahora es tiempo de pasar a otro momento de adoración a nuestro Padre. Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar a otra forma de adorar a Dios. Y acompáñenme a Deuteronomio 16:10, que dice: y harás las fiestas solemnes de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos y vamos a orar
pidiéndole a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado, bendito Dios. Te pido que estas ofrendas lleguen a ti con olor grato, Padre bendito. Que en su alacena de mis hermanos no les falte en su mesa para comer, Padre amado. Te pido que nos des de esa paz, Padre amado, tu amor, que nos sostenga tu fuerza y tu fortaleza, bendito Dios. Que suba con olor grato hacia ti estas ofrendas y estos diezmos. En la tierra los reciben los hombres, Padre, pero tú los recibes en el cielo. Te damos toda la honra y toda la gloria, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos mañana a las 9 en el lugar donde habita tu. Buenas noches.